Hola, ¿cómo están? Bienvenidas todos quienes nos están viendo a esta hora a través de las pantallas de Valdivia TV. Nos juntamos una nueva tarde para nuestro programa, nuestra cita de los días jueves en Una para Todas. Como siempre, con un tema interesante. Hoy les queremos contar que las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en mujeres en todo el mundo, incluso más que el cáncer de mama. Es por eso que hoy día quisimos hablar específicamente de este tema y cómo muchas veces estas enfermedades cardiovasculares se confunden, ¿no? Se confunden con ansiedad, con otras cosas, y puede ser los síntomas alerta de algo más serio que dejamos mucho pasar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué afecta tanto a mujeres? ¿Por qué no nos damos cuenta que estamos teniendo un problema cardiovascular? Es lo que vamos a hablar hoy con la académica de la carrera de kinesiología de la Universidad San Sebastián de Valdivia, Carolina Núñez. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola Carla, ¿bien y tú? Bien, muy bien, y también muy interesada en conocer más sobre este tema. Te queremos conocer y hablar a fondo, Carolina, para comenzar. ¿Qué tanto afectan los problemas cardiovasculares y con qué frecuencia a las mujeres? Tenemos cifras de Chile, de acá de Valdivia. Cuéntanos un poco para que comencemos. Sí. Bueno, Carla, primero que todo, gracias por la invitación. Creo que estos espacios nutren mucho. Educar a la población, ¿cierto? Conversar acerca de esto a través de estos espacios que son un poco más cercanos, ¿cierto? Con todas las mujeres sobre todo. Sí. Y bueno, primero estamos cerrando el mes del corazón, que es agosto. Hicimos muchas actividades muy entretenidas en torno a la salud cardiovascular de la región. Uh-huh. Hace poquito estuvimos acá conversando con otra periodista respecto de la corrida que ocurrió, ¿cierto? Por la salud cardiovascular, algunas jornadas que hicimos en la universidad, así que bastante interesante. Súper. Bien, respecto de la salud cardiovascular en Chile, es una de las principales causas de muerte, como tú decías, superando incluso al cáncer de mama. En las mujeres. En las mujeres, sí, eso sí es cierto. Y de hecho, día a día, como cifra, día a día ocurre un infarto, bien, en mujeres. 9 mujeres de estas, ¿cierto?, sufren infartos día a día, y además incluso 11 de ellas accidentes cerebrovasculares, lo cual no es menor. Sí, estamos más alta la cifra de mujeres que con respecto a los hombres. Eso sí es así. Muchas veces, mira, existen varios estudios, como por ejemplo el estudio de Framingham, que subestima el riesgo cardiovascular en mujeres. Mira. Y esto ocurre netamente porque la mujer en general, en la gran mayoría de los estudios científicos, muchas veces se aísla y existe un sesgo respecto de género. Bien, esto ocurre porque muchas veces en los ensayos clínicos las mujeres no son incorporadas en estos estudios. Mira. Debido a los cambios hormonales que ellas tienen. Ya. Y que nosotros tenemos. Claro. Entonces, en ese sentido, muchas veces el riesgo es mayor en mujeres y se subestima. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Significa que, por ejemplo, las mujeres, si bien tienen riesgo cardiovascular y comparten factores de riesgo cardiovasculares similares a los hombres, bien, muchas veces las pesquisas no ocurren de manera temprana. Bien, ajá. Entonces, debido a muchas cosas, como por ejemplo el estigma sociocultural de que las mujeres muchas veces debemos cumplir algunos roles, ¿cierto? Como la maternidad, o que muchas veces las mujeres están en roles de trabajo, lo que conversábamos recién, los hijos, ¿cierto? Corriendo todo el día, muchas veces dejan de lado espacios para el autocuidado, y es por ello que consultan menos para, chequeos cardiovasculares. O sea, en el fondo hay un factor sociocultural que tiene que ver con este rol de cuidadoras que tenemos. Exacto. En nuestra sociedad, que hacen que nos preocupemos más de nuestros hijos, de cuidar a la familia, ¿cierto? O a quien estemos cuidando, porque las mujeres no solamente son cuidadoras de los hijos, muchas veces son las que se quedan cuidando a los padres, etcétera. Entonces, este factor sociocultural influye. Exacto. Para que nosotros nos preocupemos de nuestra salud. Exacto. Entonces, como te comentaba, muchas veces las mujeres consultan, ¿cierto?, de manera tardía. Entonces, si bien el riesgo cardiovascular en mujeres se subestima a través de diversos estudios, también es importante destacar que si bien los hombres sufren mayor cantidad de infartos y pudiese existir ahí un sesgo, como te decía, de género en los estudios científicos, se sabe que las mujeres, cuando sufren infartos, la mortalidad cardiovascular
cardiovascular es mayor. Ya. Si bien hombres tienen mayor evento cardiovascular, es decir, mayor cantidad de eventos, las mujeres los eventos que tienen son con más graves, ¿cierto? Y por ende mayor mortalidad. Carolina, tendrá que ver, tú mencionaste las hormonas, Sí. el papel de las hormonas que por supuesto juegan un rol fundamental en nuestro cuerpo de hombres y mujeres, pero por supuesto que las mujeres somos mucho más hormonales, y también te iba a decir que nosotras consumimos también hormonas, como anticonceptivo, Sí. la mayor parte de la vida, y después cuando llega el climaterio consumimos hormonas porque necesitamos disminuir los síntomas muchas Sí. veces. Entonces estamos medicadas con terapia hormonal gran parte de la vida. Sí. Y tengo entendido también que los anticonceptivos también presentan un riesgo importante para la salud cardiovascular de las mujeres. Sí. ¿Tiene que ver también eso? Sí, por supuesto que sí. Mira, en general existen factores de riesgo que son transversales y que afectan tanto a hombres como mujeres. Ya, como por ejemplo el tabaquismo, la obesidad, la inactividad física, la hipertensión arterial, la diabetes, ¿cierto? Entre otras condiciones como la mala alimentación. Esos factores de riesgo son transversales y afectan tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, las mujeres tenemos factores hormonales que pueden potenciar el riesgo cardiovascular. ¿Ya? ¿Por ¿Bien? qué? Porque en general están asociados con la inflamación. Bien, entonces, ¿Ya? por ejemplo, situaciones como la endometriosis, ya que muchas mujeres de mediana edad o incluso mujeres jóvenes sufren de endometriosis, pudiese potenciar el riesgo cardiovascular. Otras condiciones, por ejemplo, durante el embarazo, existen condiciones clínicas como la preeclampsia, ¿cierto? Sí. O incluso la diabetes gestacional, que pueden potenciar que mujeres después del embarazo tengan mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial en caso de la preeclampsia y de diabetes mellitus, ¿cierto? En el caso de la diabetes gestacional. Y estas condiciones potencian aún más el riesgo cardiovascular. Cuando estamos hablando de cardiovascular, no solamente estamos hablando del corazón. No. ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, engloba a diversas condiciones clínicas, como por ejemplo un infarto agudo al miocardio o un síndrome coronario agudo al miocardio, que en este caso sería, por ejemplo, un infarto o incluso también algo que le llamamos anginas. ¿Ya? Y también en este grupo de enfermedades incorpora también enfermedades cerebrovasculares, bien, Ya. como el hecho de poder sufrir incluso un infarto cerebral, bien, Ya. un accidente cerebrovascular, una crisis isquémica transitoria, un alza de presión, por ejemplo. ¿Cuáles son las crisis isquémicas transitorias? Las crisis isquémicas transitorias son aquellas como signos clínicos que pueden durar en un periodo menor a 24 horas y que cesan de forma autónoma, Ya. bien, que están asociados a alteraciones cerebrales, como por ejemplo, puedes sentir la lengua traposa, por ejemplo, signos como de hormigueo de algún hemisferio de la cara, y eso puede ser de forma transitoria que se resuelve de forma autónoma. Bien. Perfecto. Y que ya, por supuesto, que si progresa, ¿cierto? Esto pudiese transformarse en un infarto cerebral. Perfecto. Pregunta, ¿cuáles son algunos de los síntomas que tenemos que tener cuidado? Y también te iba a preguntar con respecto a las mujeres jóvenes, porque de pronto creemos que esas cosas no nos van a pasar. ¿Por qué crees que también muchas mujeres se perciben en riesgo de sufrir problemas cardíacos? En general, los síntomas de específicamente un infarto agudo al miocardio son un poco diferentes a los hombres en base a las mujeres. ¿Cómo son esos síntomas? Estos síntomas, por ejemplo, si bien el hombre cuando tiene un infarto agudo al miocardio lo declara como si un elefante se lo hubiese sentado sobre el pecho, bien, y tiene un dolor súper importante, ¿cierto? Que lo declara como 10 de 10 y llega a la urgencia, ¿cierto? Con este dolor anginoso a nivel retroesternal en el pecho, ¿cierto? La mujer desarrolla este infarto agudo al miocardio un poco diferente. Tiene síntomas como, por ejemplo, náuseas, mayor cansancio, una angina que probablemente es un poco difusa y que probablemente se desplaza hacia la mandíbula. Entonces, ¿Cómo es la angina? la angina es ese dolor, ¿cierto? Como a nivel retroesternal, a nivel del pecho.
Ya, bien, un una opresión en el pecho sienten las personas y que quizás se irradia hacia la mandíbula. Entonces es un dolor un poco específico, a diferencia del hombre, que el hombre sí tiene ese dolor en el pecho que relata claramente que se le sienta un elefante encima del pecho. Entonces por eso muchas veces cuando la mujer consulta, muchas veces incluso los equipos de salud observan que pudiese ser otros diagnósticos diferenciales y no necesariamente a un infarto o al miocardio. ¿Qué papel en todo esto, Carolina, juega el estrés, la depresión, la ansiedad, que son además temas que hemos tratado en profundidad en este programa? ¿Cómo puede jugar un papel ahí importante, fundamental, en que nosotros tengamos una enfermedad cardiovascular? Sí, eso es súper importante. Hablábamos recién de los estigmas sociales y que la mujer tiene un rol sociocultural súper importante de cuidadora, ¿cierto? Y que hoy en día vivimos en una sociedad que todo lo quiere para ayer. Todos vivimos apurados, comida rápida, todo lo tenemos que hacer para hoy, ¿cierto? Y eso genera altos niveles de estrés, sobre todo en la mujer que está sometida, ¿cierto?, socioculturalmente a mayores responsabilidades. Entonces esto provoca que genere una activación, ¿cierto?, del eje hipotálamo hipofisiario, que provoca una elevación del cortisol en la sangre, que es la hormona del estrés, y esto genera un estado proinflamatorio que potencia el riesgo cardiovascular. Ah, perfecto. ¿Hay alguna forma en que podamos saber si tenemos el cortisol alto? Sí, efectivamente. Se puede hacer un examen que se toman niveles de cortisol en ayunas y generalmente esos exámenes se hacen a las 9 de la mañana porque el pic de cortisol es a esa hora. ¿A las 9? Sí, de la mañana. ¿En serio? Sí. Oye, y si yo estoy estresado, ¿necesariamente tengo el cortisol alto? No necesariamente, obviamente va a depender de diversos factores y hay veces en que cosas muy pequeñas pueden, ¿cierto?, estresar a una persona versus otras que tienen mayor tolerancia. Ahora, se sabe también que la depresión, ¿cierto?, los índices de depresión y estrés son mayor en mujeres que en hombres, ¿ya? Y por eso existen muchas terapias como la terapia cognitivo-conductual, ¿cierto?, de psicología, para poder manejar estos niveles de estrés y que de esta manera, incluso apoyado de fármacos si es necesario, se reduzcan los niveles, ¿cierto?, de cortisol y de esta manera el menor riesgo cardiovascular. Perfecto. Sí. Te preguntaba yo por las mujeres jóvenes. Sí. Porque nos percibimos como personas que tenemos menos riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. Eso es como, no, eso es de gente mayor. Sí. No es mío. Y yo he conocido gente de 30 y tantos que ha tenido ACVs. Sí. Por estrés. Exacto. O que creen que ha sido desencadenado por estrés. Sí, mira, esto es sumamente importante. Yo creo que debemos como proponerlo y ponerlo encima de la mesa, que existen factores de riesgo, como hablábamos hace un momento, que son transversales, que afectan a tanto hombres como mujeres, que dijimos diabetes, hipertensión, ¿cierto?, obesidad, inactividad física, tabaquismo. Sin embargo, hay condiciones de salud, como les mencionaba, que potencian este riesgo. Por ejemplo, mujeres jóvenes que ocupan anticonceptivos orales, el riesgo de sufrir enfermedades aumenta, sobre todo de tromboembolismo pulmonar. Sin ir más lejos, hoy día, bueno, vamos a conversar más adelante respecto de dónde trabajamos y dónde se puede ir, ¿cierto? Pero en el centro de salud en el cual yo trabajo de la Universidad San Sebastián, hoy día tuvo un ingreso de una mujer de 24 años que ingresó por un tromboembolismo pulmonar, eso es decir, un infarto en el pulmón. Bien, y eso está asociado en particular en esta persona por factores del uso de terapia, digamos, de anticonceptivos orales, porque no fuma, no bebe alcohol, tiene un estilo de vida saludable, no presenta obesidad. Entonces, muchas veces ocurre que el uso de anticonceptivos orales y las hormonas pudiesen potenciar estas enfermedades. Sí, Carolina, ¿y cuáles son los síntomas de esa enfermedad? O sea, bueno, esto sí, es súper específico. Pudiese tener primero riesgo de trombosis venosa profunda, entonces pudiésemos visualizar una persona que no se ha movido en varios días, por ejemplo, que ha estado hospitalizado o que ha tenido un viaje muy largo, por ejemplo, en avión sobre las 10 horas, bien, y que siente, por ejemplo, inflamación en la pierna, calor local, enrojecimiento. Eso puede ser signo clínico de un tromboembolismo trombosis venosa profunda. Generalmente se siente en la pierna. En la pierna. Y cuando este trombo emboliza, es decir, viaja, ¿cierto?, por toda la circulación menor y llega
hasta, en este caso, el pulmón, ¿cierto? Se presentan otros síntomas como cansancio extremo, ¿cierto? Síntomas neurovegetativos como mareos, por ejemplo, puede tener náuseas o incluso mucho cansancio excesivo, sensación de ahogo, y ahí es donde esta persona decide muchas veces asistir a urgencias y así es como se diagnostica, digamos, esta condición clínica. Oye, Carolina, también te quería comentar que en otras conversaciones he escuchado, por ejemplo, que muchas veces hay mujeres que confunden los síntomas de ansiedad con enfermedades cardiovasculares. Sí. De pronto sienten este ahogo, este mareo y dicen, no, esto es ansiedad. Y resulta que no está siendo ansiedad. ¿Cómo podemos diferenciarlo? ¿O el llamado en ese caso es a visitar a un médico? Sí, bueno, primero identificar cuáles son mis factores de riesgo. O sea, si tú eres una persona que fuma, que no realiza actividad física, que bebes alcohol recurrentemente, ¿cierto? Que tiene obesidad, sobre todo la obesidad visceral, que es la obesidad que se acumula en la guatita, ¿cierto? Hipertensión, diabetes, tienes digamos, el pack completo como para decir, chuta, tengo un alto riesgo cardiovascular. Ya. Entonces, si es que no me he hecho mis chequeos de salud al día y tengo estos síntomas, ¿cierto? Probablemente que puedan ser confundentes con ansiedad, de sensación de pecho apretado, sensación, ¿cierto?, como taquicardia o el corazón acelerado, yo sugeriría que rápidamente consulten en urgencias porque rápidamente puede descartarse un infarto o miocardio con un electrocardiograma. Ajá. Sí, entonces la temporalidad de resolver ese infarto es sumamente importante para el pronóstico posterior. Entonces es mejor descartarlo y que te digan es una crisis de ansiedad a que estás sufriendo un infarto y que lamentablemente llegas tarde. Perfecto. Tú me comentabas que trabajas en un centro de atención. ¿Tienen un centro de atención en la universidad entonces? Sí. A ver, le vamos a preguntar al director cuánto tiempo llevamos, porque a lo mejor lo vamos a tener que conversar a la vuelta de la pausa, Carolina. Vamos nomás a una pausa y lo conversamos a la vuelta y nos comentas cuál es el rol de este centro, qué atenciones puede hacerse la gente y seguimos hablando un poquito más sobre esto que son las enfermedades cardiovasculares en las mujeres. Vamos y volvemos. Hola, mi nombre es Valdivia. Y junto a mí te invito a recorrer mis aguas, mis tierras, mi selva. La selva valdiviana es uno de mis principales encantos. Miles de personas recorren mis zonas buscando la magia dentro de mí, adentrándose en la niebla, recorriendo mis humedales, que hacen única mi naturaleza, buscando historias que son contadas entre las cortezas de mis árboles, ubicados en cerros milenarios que protegen mi exuberante biodiversidad. Caminando entre jardines aromatizados por sus flores, senderos verdes, cuidados desde las alturas por los grandes coigües y olivillos. Viviendo mi historia, mis fortalezas, legados ancestrales que protegieron mis aguas, mis bosques y mis tierras. Como hoy se protegen mi flora y fauna única en su especie, y rodeado de helechos, un mundo lleno de vida nace, crece, vive. Desde curiosos anfibios a aves que visten de blanco y negro. Te invito a conocerme, a mi verde magia y a mis senderos naturales escondidos. Ven y descubre. Valdivia, la buena vida. Invita Ilustre Municipalidad de Valdivia.
manera sostenible por Valdivia y descubre sus beneficios. Comienza tu día en bicicleta y experimenta la libertad de desplazarte mientras cuidas de tu salud y el medio ambiente. Luego, da un paso en la dirección correcta. Caminar es una forma simple de conectarte con la ciudad y reducir tu huella de carbono. Y no olvides los ríos. El transporte fluvial te brinda una experiencia única de movilidad sostenible, reduciendo la congestión y contaminación. Finalmente, autobuses y colectivos se convierten en tus aliados para llegar a diferentes rincones de nuestra ciudad. Cada elección que haces suma a un Valdivia más verde y sostenible, con menos tráfico, aire más limpio y un mejor futuro para todos y todas. Súmate y muévete sin auto. Iniciativa impulsada por la ilustre Municipalidad de Valdivia y WWF en colaboración con la Mesa de Movilidad Sostenible de Valdivia. Estamos de regreso en Una para Todas, su cita de los días jueves. Hoy seguimos aquí con Carolina Núñez, quien es académica de la carrera de Kinesiología de la Universidad San Sebastián, hablando de esto, pues de las enfermedades cardiovasculares en mujeres. Algo importante es la menopausia y tiene relación con este tema, ¿no, Carolina? ¿Cómo se enlazan menopausia con enfermedades cardiovasculares? Sí, bueno, conversábamos hace un rato que hay características, ¿cierto?, en las mujeres que hacen que se potencie el riesgo cardiovascular, y una de ellas es la menopausia. ¿Ya? Algunos momentos de la vida. Algunos momentos de la vida, podemos decir, por ejemplo, el climaterio, ¿cierto?, en este caso, la primera regla en el caso de las mujeres, ¿cierto?, y en otros casos, el embarazo, pero la menopausia es un punto primordial. Ya. ¿Por qué? Porque en ese momento de la vida hay muchos cambios hormonales y que incluso potencian el desarrollo de condiciones clínicas como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Ya. Mujeres que ya llega la menopausia tienen una presión arterial más elevada. ¿Sí? Bien, hay cambios hormonales, hay mayor depósito de grasa visceral, que es la metabólicamente más activa, que es esa guatita, ¿cierto? Esa grasita que se deposita en el abdomen, entre medio de los órganos. Esa grasa es muy maligna para el desarrollo del síndrome metabólico, que potencia, por supuesto, el riesgo cardiovascular. Ajá, entonces Sí. ahí estamos más expuestas. Estamos mucho más expuestas. ¿Y más o menos de qué edad estamos hablando? Esta edad puede ser variable en las mujeres, pero en general está en torno a los 45, 50 años, porque la llegada de la menopausia también viene acompañada de cambios que empiezan a suceder mucho antes. Por ejemplo, estos bochornos que relatan las mujeres, cambios en el estado de ánimo, cambios también en la energía diaria, pueden también estar o ser muy sutiles, que empiezan a ocurrir antes del término de la regla en las mujeres. Por lo tanto, debemos identificarlo y también llamar también a los chequeos regulares que se hagan las mujeres para también evitar o saber qué es lo que está ocurriendo con su cuerpo. O sea, también durante la menopausia puedo desarrollar más fácilmente diabetes, por ejemplo, aunque no sea buena para comer dulce, no, pero igual se me va a subir el azúcar porque está todo desregulado por el tema hormonal. Exacto, entonces el llamado también es que a las mujeres en torno a peri 45 años, ¿cierto? 50 años, hagan sus chequeos regulares. Pasa mucho que existe un periodo, y que yo lo veo con mis pacientes de la vida, ya que está entre los 40 hasta los 55 años, que las personas no se hacen chequeos regulares porque llegan los hijos, el trabajo y lo que conversábamos, que es todo para ayer. Entonces dejamos un poco de lado estos chequeos anuales que habitualmente debiésemos hacernos, y ocurre que llegan los 55 y llegan todas las enfermedades. Entonces el llamado es en que nos hagamos nuestros chequeos regulares una vez al año y que consultemos un cardiólogo. Es súper importante eso. Sí. Carolina, ¿cuáles son los exámenes que deberíamos hacernos con regularidad?
Al menos una vez al año, un chequeo general. A nivel, digamos, de la atención primaria de salud, las personas pueden acceder al examen de medicina preventiva del adulto y ya siendo personas mayores de 60 años, al examen de medicina preventiva del adulto mayor. Ya. Entonces, una vez al año, al menos hacerse un perfil bioquímico, perfil lipídico completo, ¿cierto? Y, por supuesto, que los exámenes van a ir variando dependiendo de los factores de riesgo. Por ejemplo, si yo tengo antecedentes en mi familia de cáncer de mama, posiblemente voy a tener que hacer exámenes específicos desde los 35 años en adelante, que hagan un chequeo regular buscando, ¿cierto? O evitando o pesquisando de forma temprana un posible cáncer de mama. En mi caso, por ejemplo, es la diabetes. Exacto. Por parte de mamá, todos tienen diabetes. 4 tíos con diabetes. Y mi abuela falleció a causa de la diabetes. Bueno, en Muy ese joven. caso, hoy en día se conoce que la diabetes mellitus tipo 2, que es la que en general tiene la gran mayoría de la población, está asociada a estilos de vida. Entonces, la mala alimentación, si bien existe un factor genético, ese factor genético hereditario es bajo, sino que el gran impacto está asociado al estilo de vida. La mala alimentación, es decir, el consumo de alimentos densos energéticamente, pero pobres en nutrientes, y también la inactividad física. Ya. Entonces, pero igual siempre yo estoy ahí, ojo, haciéndome esos chequeos. ¿Electrocardiograma es necesario o hay solamente si el doctor te dice tienes que hacer? En general, los adultos se debiesen hacer un electrocardiograma anual, para saber cómo está el corazón y pesquisar algunas alteraciones electrocardiográficas, con un cardiólogo siempre consultar, o también si tienes síntomas o factores de riesgo, por supuesto. Perfecto. Carolina, ¿cuál es la importancia en todo esto de la alimentación y de la actividad física? Bueno, un poco ya lo respondiste. Sí, bueno, en general, la población chilena, cerca del 87% de la población chilena hoy en día es sedentaria. El 87%. Sí. Es muy y eso, alto. sí. Ahora yo siempre les digo, unificar un lenguaje común. No es lo mismo practicar un deporte, ser físicamente activo, porque son cosas distintas. Ya el practicar un deporte está asociado a normas, reglas, ¿cierto? Quizás algún tipo de competición. El hacer actividad física es cualquier movimiento corporal que involucre un gasto energético mayor. Claro, es que la gente piensa que le dicen haga actividad física y piensan que tienen que hacer deporte. Casi que competitivo. Y como que casi que van a tener que ser deportistas de alto rendimiento. Exacto. Y en realidad no tiene que ver con eso, a veces tiene que ver con caminar. Exacto. Entonces, está el otro concepto de ejercicio físico, que es lo que realizamos nosotros los profesionales formados en el área de las ciencias del ejercicio, que es prescribir actividad física, ¿cierto? Un ejercicio muy determinado con objetivos que están relacionados con salud. Bien, entonces aquí el llamado es a la actividad física, a que la persona se mueva, y ¿qué recomiendan la Organización Mundial de la Salud? Entre 150 a 300 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada. ¿Cómo identifico yo qué es una intensidad moderada? Que me haga como respirar un poquito entrecortado, ¿cierto? Un poco más, respirar más de lo normal, ¿cierto? Y que tenga calor, ¿cierto? Que saque un poquito de sudor, ¿cierto? Pero que me quiera sacar el polerón. Bueno, acá en Valdivia es un poco más difícil, pero que me quiera sacar el polerón, ¿cierto? Y, o en este caso, 75 a 150 minutos de actividad física a intensidad vigorosa, es decir, que yo no pueda ni hablar. Y también, que muchas veces la gente lo deja de lado, es al menos 2 a 3 veces por semana actividad muscular. Que sabemos que a partir de los 50 años las personas van perdiendo cierta masa muscular anualmente, un 1%, entonces es sumamente importante la actividad física para poder también llevar un envejecimiento saludable. De pronto las personas mayores uno ve con alta frecuencia, porque ahora se habla harto de la importancia de hacer ejercicio de musculación. Exacto. Pero creo que antes no tanto. Veo que, claro, la gente va envejeciendo, no sé, uno ve a sus padres y se van poniendo más flaquitos. Exacto, ¿cierto? van perdiendo mucha masa muscular. Entonces, de pronto, la actividad muscular también es importante. Pero, ¿qué estrategias uno puede aplicar en la población en general? Porque si me dicen, Carolina, yo no tengo el dinero para ir a un gimnasio, ¿cómo lo puedo hacer? Yo siempre les digo que todos los teléfonos celulares tienen aplicaciones que miden pasos día.
Entonces, o si no lo pueden descargar, se llama podómetro o contador de pasos. Entonces pueden ir revisando cuántos pasos diarios ustedes están haciendo y se recomienda que personas mayores lleguen al entorno de los 8.000 pasos y personas, digamos, de mediana edad como nosotros, 10.000, y por cada 1.000 pasos día que yo incremento, la mortalidad se reduce por toda causa. Entonces esa es una estrategia sumamente importante. Yo a todas las personas con las que trabajo y los pacientes que atiendo les digo que no se vayan a acostar si no han caminado 5.000 pasos en un día. Entonces esa pudiese ser una buena estrategia de revisar en su celular cuántos pasos llevan hoy día caminados, ver si es que es menor a 5.000, ir haciendo incrementos paulatinos de 1.000 pasos día, ¿cierto? Y esa sería una buena estrategia. Súper, salir a caminar. Todos los días caminar un poco, dejar un poco más el auto, subir las escaleras. Exacto. Y con estrategias como muy fáciles, no necesariamente ir a meterte a un gimnasio. No, por supuesto que no. Y de hecho, si tienes la posibilidad de hacerlo, es bienvenido. Mucho mejor. Y hay otras estrategias también que antiguamente se les llamaban pausas activas. Hoy en día se les llaman snacks de ejercicio. Bien, en algún momento se llamaron quiebres de conductas o de comportamiento sedentario. Hoy en día le llamamos snacks de ejercicio, que está demostrado en la literatura científica que hacer pausas entre 15 a 18 pausas en un día de solamente 1 minuto de duración, pero que sea de alta intensidad. Pueden ser jumping jacks, que son ejercicios como más fáciles, o rodillas al pecho, como skipping, durante 1 minuto continuo. Incluso mejoraría el control de la glucosa, la presión arterial, el consumo máximo de oxígeno, que es la capacidad cardiorrespiratoria. Entonces, personas que, por ejemplo, pasan muchas horas sentados, cada 30 minutos o cada 1 hora, hacer este quiebre, hacer este snacks de ejercicio durante 1 minuto, suba, baje la escalera o haga este skipping, ¿cierto?, en el lugar, o estos jumping jacks, pero que se acelere el corazón. Ya. Tiene que haber una aceleración. Tiene que haber una aceleración. Por supuesto, si son saludables, ¿cierto? O si no tienen síntomas de angina, porque si no deben consultar a un cardiólogo antes. Claro. ¿Bien? O sea, tú dices que si una persona se está haciendo un ejercicio, se acelera un poquito y siente dolor acá, debiese consultar a un cardiólogo inmediatamente, o sea, no inmediatamente, pero ya empezarse a preocupar de por qué está ese dolor en el pecho o por qué se cansa más seguido. Súper. Oye, también en YouTube hay una gran cantidad de videos. Nosotros hacemos los días miércoles, aquí tenemos un espacio de Valdivia Entrena, donde hacemos también ejercicio para que la gente pueda hacer en su casa, pero hay que hacer lo que sea posible dentro también las posibilidades y también el tiempo. Exactamente. ¿Cierto? Pero hay que hacerse el espacio. Te quería preguntar con respecto a este centro donde tú trabajas en la Universidad de San Sebastián. Cuéntanos un poquito más de eso. Bien, yo, de profesión soy kinesióloga y soy académica de la Universidad San Sebastián en la carrera de kinesiología, y yo trabajo en el Centro de Salud de la Universidad San Sebastián. Ese centro tiene diversas áreas. Bien, está el área musculoesquelética, deportiva, neurológica, neurología infantil, adulto, pero el área que yo me dedico es la rehabilitación cardiometabólica y pulmonar. Entonces, recibimos a todas estas personas que tienen un enfoque en la prevención, primeramente, es decir, personas que tengan hipertensión, diabetes, personas que viven con obesidad, ¿cierto? O que tengan factores de riesgo como colesterol alto. Yo las recibo, ¿cierto?, en conjunto con estudiantes de 5º año, y prescribimos ejercicio específico para la mejora de esa condición clínica. También, si es que han habido, ¿cierto?, personas, mujeres, hombres, ¿cierto?, que hayan sufrido un infarto y que hayan necesitado cirugía cardíaca, o que hayan necesitado, por ejemplo, una angioplastía, que son cuando le destapan las arterias, ¿cierto?, del corazón a las personas, requieren de una rehabilitación posterior que se les llama rehabilitación cardíaca, y eso también lo realizamos ahí. Perfecto. No tenía idea. Fíjate que yo sabía que existía este centro, pero no que existía esta área. La gente, para pedir una hora, ¿dónde está ubicado? Para que le contemos un poco a quienes nos están viendo. Sí, el Centro de Salud de la Universidad San Sebastián está en la misma universidad, ¿cierto? Pero por el ingreso de Pérez Rosales. Bien, ahí está el Centro de Salud, y usted puede, obviamente, acercarse a pedir una hora con Carmen en la unidad de kinesiología, pero de
debe llevar una orden médica. Nosotros los profesionales kinesiólogos no somos profesionales de primera consulta, por lo tanto siempre requiere de una orden médica que derive a rehabilitación cardiometabólica, ya sea en forma preventiva para el manejo de la diabetes, para el control del peso corporal, la modificación de la composición corporal o el control de la dislipidemia, por ejemplo, que es el colesterol alto, y así de esa manera, a través del ejercicio físico especializado para la persona, es decir, con las características propias, los gustos, cuáles fueron, digamos, las mayores alteraciones, si tenía menor fuerza, ¿cierto? Todas esas cosas se hacen a través de un programa que es individualizado para la persona. Súper. ¿Cuántos kinesiólogos trabajan ahí, Carolina? Ahí trabajamos, somos varios. En el área cardiometabólica trabajamos 2, Macarena Zapata y yo. Y obviamente trabajan otros kinesiólogos en el área musculoesquelética, 2 más, en el área neurológica adulto, 2 más, en el área neuroinfantil, 2 más. Así que somos un equipo bastante grande. Super. Y es importante este espacio porque desde la academia también hacemos investigación clínica. ¿Ya? Entonces, dentro de la carrera de kinesiología trabajan con nosotros 2 académicos que son doctores, Sergio Martínez y Jonathan Cano, y que lideran investigaciones que nosotros realizamos con personas que tienen estas condiciones de factores de riesgo. ¿Hay alguna investigación que estén realizando por estos días? Sí, actualmente estamos terminando una investigación con una kinesióloga que se llama Andrea Lara, y que es en conjunto con el Policlínico de Cirugía Adulto del Hospital Base de Valdivia, en donde hacemos un programa de ejercicios en personas que sufren de enfermedad arterial periférica, que es una oclusión, así como se tapan las arterias del corazón, también se pueden tapar las arterias de las piernas, y genera una condición que se llama claudicación intermitente. ¿Ya? Es decir, la persona cuando camina cada cierta cantidad de metros siente que se le aprietan las piernas, siente una especie de calambre, y eso hace que disminuya su velocidad de marcha. Entonces, a través del ejercicio estamos viendo, ¿cierto?, que permitiría mejorar la función física de estas personas. Maravilloso. Sí. Hoy es súper interesante. Por último, me gustaría, para que vayamos cerrando la entrevista, Carolina, que le puedas dejar a la gente un mensaje con respecto al tema central que hoy día nos convoca, que es esto de las enfermedades cardiovasculares, con el foco en las mujeres. Sí, bueno, el mensaje a toda la población es a saber e identificar que existen factores de riesgo, como el tabaquismo, como la hipertensión, como la obesidad, como la inactividad física, la diabetes, ¿cierto? Y que hoy en día los componentes esenciales del Colegio Americano de Medicina, incorporan incluso la calidad del sueño. Bien, las horas de sueño, cómo están durmiendo, el estrés, bien, y eso potencia el riesgo cardiovascular en hombres y en mujeres. Sin embargo, aquí la invitación, ¿cierto?, de este programa es a hacer los chequeos regulares, a que al menos una vez al año, ¿cierto?, podamos hacernos exámenes sanguíneos y consultar, ¿cierto?, con nuestro médico si sufrimos de, por ejemplo, endometriosis, si sufrimos de preeclampsia durante el embarazo, de diabetes gestacional, si tuvimos esos antecedentes, o incluso si estamos en un proceso de menopausia. Mira. Bien, debemos indicarle al médico, debemos visitar a nuestro cardiólogo, porque esto potencia el riesgo cardiovascular en las mujeres y por ende pudiésemos estar desarrollando hipertensión en el caso de las mujeres posmenopáusicas, ¿cierto? Entonces es importante los chequeos regulares y por supuesto que a mantener estilos de vida saludables, es decir, caminar más, movernos más, sentarnos menos. Ahora se vienen los días más lindos, así que vamos a poder salir a caminar a la costanera, ¿cierto? Movernos más. Súper, Carolina, te queremos agradecer haber estado hoy día con nosotros hablando de este tema tan importante, y creo que también el llamado es a que las mujeres se cuiden, ¿cierto? A que vayamos a hacernos un chequeo. Nos gusta mucho cuidar al resto, pero también tenemos que cuidarnos a nosotras mismas, así que ahí a preocuparse y si no ha hecho el chequeo anual, ¿cierto?, hacerlo lo antes posible. Carolina, muchas gracias. Estuvo hoy muchas día gracias a ti. Con nosotros Carolina Núñez, académica de Kinesiología de la Universidad San Sebastián de Valdivia. Esperamos que les haya gustado mucho este programa. Los esperamos el próximo jueves para otro Una para Todas. Que estén muy bien. Chao.